Queridos hermanos, reciban hoy siempre la paz y la alegría de Jesús y de María. Hoy domingo 18 de julio, la liturgia nos presenta el Evangelio de Marcos 6 del 30 al 34. Al regresar de su misión, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: vengan ustedes solos a un lugar desierto para descansar un poco, porque era tanta la gente que iba y venía que no tenían tiempo ni para comer. Entonces se fueron solos en la barca a un lugar desierto. Al verlos partir, muchos los reconocieron y de todas las ciudades acudieron por tierra a aquel lugar y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio una gran muchedumbre y se compadeció de ella, porque eran como ovejas sin pastor, y estuvo enseñándoles largo rato. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy podemos ver dos tipos de personas, o se nos presentan dos grupos de personas. Unos que son los apóstoles que se reúnen con Jesús, y la otra es la multitud que aparece al final, al lugar en el que Jesús ha llevado a los apóstoles. Los apóstoles están con Jesús y se sienten no solo enviados por Él, que les ha dado la autoridad para expulsar demonios y para anunciar la palabra, para sanar enfermos, sino que también se sienten cuidados por Él. Pues Jesús, al darse cuenta que han tenido muchísimo trabajo, cuando ellos le han contado todo lo que han hecho y enseñado, Él les dice: vengan ustedes solos a un lugar desierto a descansar un poco. Y es que el Señor no solo nos envía a trabajar, sino que también nos llama a descansar. Y en medio de nuestro apostolado, ya sea con nuestra familia, ya sea en la catequesis o con nuestros grupos de oración, con nuestras comunidades, es muy sano tomarnos un tiempo para poder estar en intimidad con el Señor. No se trata de dejar de servir simplemente, sino de dejar de servir, pero para estar a los pies del Maestro, como María y como Marta. María, que primero está a los pies del Maestro escuchándolo, contándole lo que pasa por su corazón, y después como Marta, que está siempre sirviendo y dándose cuenta de lo que hace falta a sus hermanos. Asimismo, nosotros necesitamos tomarnos tiempos de oración, tiempos de retiro, de intimidad con el Señor, para saber hacia dónde ir y cómo obrar, cómo actuar con nuestros hermanos. Asimismo, el Señor nos dice: vengan ustedes solos a un lugar desierto a descansar. Así que los apóstoles salieron, pero antes de llegar incluso al otro lado del lago, la gente tenía tanta necesidad que llega antes que ellos. Dice el Evangelio que muchos los reconocieron y de muchas ciudades acudieron por tierra a aquel lugar. Aquí, al desembarcar, Jesús ve la muchedumbre y se compadece de ella. Esta palabra de origen latino que significa padecer con, es decir, poder sentir el dolor, la necesidad de cada una de estas personas. Y por eso Jesús se compadece de ellas. ¿Por qué? Porque son como ovejas sin pastor. Y probablemente son personas, o encarnan a todas las personas, que todavía no han tenido la gracia de tener la experiencia de Dios, que todavía no han recibido esta buena noticia, este anuncio del poder de Dios y de lo que Dios puede hacer en sus vidas. Y por eso van de un lado para otro, por eso buscan aquí y allá, porque no pueden saciar la sed de su corazón. Y por eso Jesús dice: parecen como ovejas sin pastor. Y por eso Jesús se queda enseñándoles largo rato. Ojalá nosotros también, como cristianos o como aquellos que decimos que hemos tenido la experiencia de Dios, podamos sentir esta compasión que tuvo el Señor por los demás, no para juzgar, no para señalar, no para menospreciar, sino para saber encontrar el momento justo y exacto de poder dar testimonio del Señor, de poder compartir nuestra experiencia de Dios,
para que todas estas personas que vagan por el mundo como ovejas sin pastor puedan poder reconocer a Jesús como el único pastor y puedan llegar al único rebaño. Amado Señor, hoy queremos alabarte y bendecirte por tu gran amor y por tu bondad. Gracias, Señor, por llamarnos a vivir en tu rebaño. Gracias por invitarnos a compartir el don de la Eucaristía y el don de tu palabra. Gracias, Señor, por hablar a nuestro corazón. Gracias porque sabemos que podemos llegar a ti para descansar, para entregarte nuestras preocupaciones, para entregarte nuestros cansancios y recargar nuestras fuerzas para poder servir con el poder del Santo Espíritu y con la unción y la sabiduría que solamente tú nos puedes dar. Señor, danos también la pasión por la verdad. Danos la creatividad para saber evangelizar a tiempo y a destiempo. Danos la gracia, Señor, de ser instrumentos dóciles y de convertirnos también en pastores para guiar a todas estas personas que están en el mundo y que vagan como ovejas sin pastor para poder llevarlas delante de ti. Danos, Señor, los dones y los carismas necesarios, la sabiduría y la astucia, la paciencia, para saber evangelizar y sobre todo llevar la experiencia de tu amor a todos los que nos rodean y a aquellos que tú nos encomiendas. Señor, que nos acompañe la intercesión de la Virgen María, de los santos, de los apóstoles y de San José, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Querido hermano, que tengas un hermoso domingo. Recuerda orar por nosotros y te recuerdo también que a las 11 de la mañana tendremos el Santo Rosario y la Eucaristía en nuestro canal de YouTube, SEM. No te lo pierdas y que en este año de San José le interceda por vos y toda tu familia.